Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy voy a comentarles este libro que, bueno, he leído, digamos, en estas últimas 2 semanas he ido leyendo diferentes poemas o prosas poéticas o microrrelatos de este libro de Fernando Arrabal, La Piedra de la Locura. Su primer libro de poemas, publicado inicialmente en 1962 en francés, en París. Fernando Arrabal nació en Melilla, pero vive hace muchos años en lo que ya se convirtió en su patria, que es Francia, y en su ciudad, que es París, ¿no? Eh, Fernando Arrabal es un artista, un poeta, un escritor, un excelente dramaturgo, que se codeó con los surrealistas, con los postistas, que conoció a Bretón, fundó el movimiento Pánico, un movimiento que continúa y contesta el surrealismo, y lo hizo junto a Alejandro Jodorowsky y también a Roland Topor, ¿no? En 1962. Ha sido amigo de Duchamp, de Samuel Beckett, de Eugenio Ionesco, Dalí, Picasso, bueno, conoció a todo el mundo. Este libro cuenta además con dos epílogos. Uno de ellos es una carta que le escribe Vicente Alexandre, y el otro es un alegato de Camilo José Cela cuando en 1967 Arrabal fue encarcelado por el franquismo, por blasfemia y ultraje, ¿no? Una frase que dijo o que escribió, y que luego, alegando que estaba bajo los efectos del alcohol y de los estupefacientes, digamos que se le condonó pues la condena, ¿no? Gana el premio Nadal también en 1982 con La Torre herida por el rayo, una novela. Y además, a los 10 años ya ganó un concurso de niños superdotados, me parece. Un personaje brillante, díscolo, lo pueden encontrar en videos en YouTube. Hay uno muy emblemático, el año 1989, en un programa de Sánchez Dragó, en que empieza a caminar por el plató, está borracho, se sienta en la mesa, casi la rompe, estuvo a punto de caerse. En fin, luego hay otro video que acabo de ver hace un rato, en el programa, recordado programa Leitmotiv de Andreu Buenafuente, en el que Andreu lo entrevista y bueno, también entra con una copa de vino y la copa se le cae. Pero dentro de todo ese caos, uno lo escucha y se da cuenta, ¿no? De todas las cosas que sabe este hombre, ¿no? Este hombre que está vivo, bastante mayor, pero tiene una cuenta también en Instagram. Eh, en fin, este libro, La Piedra de la Locura, es una edición de la editorial La Etoli. Ujú. Eh, y bueno, hace alusión La Piedra de la Locura, por supuesto, al cuadro Extracción de la Piedra de la Locura del Bosco, ¿no? Este cuadro que comenté en el video anterior a propósito de la novela de Alejandro Espinosa Fuentes, El Mundo Anclado, en el que la portada es este cuadro, ¿no? Estas coincidencias que tiene la literatura, justamente cuando recibí el encargo de la presentación de ese libro, estaba revisando los cuentos que están contenidos en este libro, La Piedra de la Locura. ¿Mm? La Piedra de la Locura ya es considerado un libro pánico. Uh-huh. Forma parte de esta idea que van a desarrollar junto a Jodorowsky y a Topor, y que tiene que ver con este movimiento pánico que viene de Pan, digamos, de una multitud, del Dios del todo,
¿no? Y que juega con, sobre todo, tres ideas importantes, ¿no? El terror, el humor, la simultaneidad, y todo esto, digamos, englobado en un conjunto que podríamos llamar la confusión, ¿no? La confusión es en sí, digamos, el centro de la obra de Los Pánico, pero también de Fernando Arrabal, ¿no? Que Arrabal considera la confusión no como un concepto del que tenemos que descubrir el significado, sino, digamos, de ver cómo funciona, ¿no? De ver cómo aparece, de situar además su importancia en todas las cosas, ¿no? La confusión es en cierta manera matemática, ¿no? Hay algo de ciencia en la confusión y eso es algo que podemos encontrar en los poemas de Fernando Arrabal, ¿no? En este libro yo he elegido algunos que vamos a comentar, pero me gustaría empezar por el epílogo y ver qué cosa es lo que decía Camilo José Cela, ¿no? De Fernando Arrabal. Justamente Fernando Arrabal, 1967, estaba preso y voy a leer pues este alegato, ¿no? Este texto que escribió cuando Arrabal estaba esperando ser juzgado, ¿no? Camilo José Cela lo titula Surrealista hasta el final, ¿no? Y dice: no soy quien para prejuzgar si Arrabal ha delinquido o no y en qué grado, pero sí quisiera dejar dicho qué es lo que pienso del suceso por el que está sometido a procedimiento y sus motivaciones. Arrabal es un surrealista puro. El surrealismo implica, por principio, un choque con el mundo en torno y con las reglas, de un cariz o del contrario, por el que se rige ese mundo en torno, porque la actividad surrealista, según nos explica José María Valverde, queda al margen de toda responsabilidad moral, con un mero carácter de experimento involuntario. Cuando a Salvador Dalí se le acusó de haber puesto en un cuadro una inscripción injuriosa, se defendió con estas palabras: se trata de un conflicto de orden moral, semejante al que nos plantea el sueño cuando en él asesinamos a una persona querida, y este sueño es corriente. El hecho de que los impulsos subconscientes sean a menudo de una extremada crueldad para nuestra conciencia es una razón de más para no dejar de manifestarnos donde estén los amigos de la verdad. Si el teatro español está hoy presente en el mundo es gracias a Arrabal y a la pureza de sus convicciones estéticas surrealistas, de las que no claudica, entre otras razones, porque aunque quisiera no podría hacerlo. En el movimiento del surrealismo, en 1924, su fundador, André Breton, decía que se intentaba dar suelta al dictado del pensamiento con ausencia de todo control ejercido por la razón. Aplicando esta norma, Breton expulsó del surrealismo a Luis Aragón y Paul Eluard, cuando estos ingresaron en el Partido Comunista. En una histórica reunión surrealista, el francés André Breton dio un muera a Francia y el alemán Max Ernst un muera a Alemania. No deben entenderse estos muera en su estricto o riguroso sentido, como tampoco debe suponerse que el que asesina al padre o al hijo en el sueño de Salvador Dalí quiera efectivamente asesinar al padre o al hijo si está despierto. Y los surrealistas, al querer expresar en su automatismo las zonas más oscuras del subconsciente, aquellas por las que no podemos responder porque quedan al margen de la voluntad, proceden como ángeles, gloriosos o caídos, que no importa el caso, moviéndose en un mundo onírico. El suceso, repito, no es
a mí a quien corresponde juzgar, dice Camilo José Cela. Y de otra parte, debemos tener confianza en los señores que componen el tribunal que ha de hacerlo. Solo quisiera rogarles que recapaciten cristianamente sobre una evidencia. Los sueños no entran en tela de juicio y Arrabal, desde que nació, está dormido, quizá incluso trágica y bellamente dormido. El sueño, para Kant, es un arte poético involuntario, como involuntario es el surrealismo. Creo que esto es muy pertinente, ¿no? Pertinente por varias razones, ¿no? Por un lado, para entender lo que nos vamos a encontrar dentro de este libro de Fernando Arrabal y sospecho que también lo que nos vamos a encontrar en su obra, ¿no? Para mí Fernando Arrabal es un descubrimiento, no soy un lector de Arrabal, sino que me lo he encontrado en este camino de lectura, ¿no? Y por un lado es eso, y por otro lado, qué actual esto que decía ahí Camilo José Cela, ¿no? En el sentido de que la literalidad, ¿no? La lectura literal de las cosas es una enfermedad de nuestros días, ¿no? Escuchaba el otro día a, a Sara Mesa, ¿no? Hablar de esto, ¿no? De la exigencia de los lectores, pero no una exigencia digamos, a la profundidad de la ficción ni a la honestidad de la ficción, sino a la moral de la ficción, ¿no? Esa incomodidad digamos, a evidenciar la inmoralidad dentro de la ficción es algo que muchos lectores no pueden aguantar, ¿no? No pueden aguantar estar frente a personajes que hagan cosas inmorales y a veces cometen el error de tomar a los autores como sus personajes inmorales, ¿no? Es decir, que si yo escribo una historia donde hay un personaje inmoral, entonces yo también soy un inmoral, ¿no? Porque le estoy dando protagonismo a alguien que es inmoral, ¿no? Y eso es una verdadera pena, ¿no? Porque el arte representa no solo las luces, sino también las sombras de la humanidad, ¿no? Y además, ¿quién es el hombre para decir quién está loco y quién no, quién es inmoral y quién es moral, ¿no? Eh, de esto va un poco el libro, La Piedra de la Locura, y por supuesto también hace alusión a ello el cuadro del Bosco, ¿no? En el que se le está quitando, extrayendo la piedra de la locura a un loco, pero vemos que el que se la extrae ya de por sí tiene una apariencia díscola, ¿no? Loco que le quita la piedra de la locura al loco, ¿no? Es decir, ¿quién decide quién está loco? El tema de la autoridad moral es un tema que vamos a ver aquí replanteado, ¿no? Vayamos a revisar un primer relato que a mí me parece brutal, ¿no? Los relatos no tienen título, o los poemas. En este caso dice así, ¿no? Cuando me pongo a escribir, el tintero se llena de letras, la pluma de palabras y la hoja blanca de frases. Entonces cierro los ojos y mientras oigo el tic-tac del reloj, veo cómo giran en torno a mi cerebro diminutos el pobre loco amnésico, perseguido por el filósofo de la mandrágora. Cuando abro los ojos, las letras, las palabras y las frases han desaparecido y sobre la hoja blanca ya puedo comenzar a escribir. Cuando me pongo a escribir, el tintero se llena de letras, la pluma, etc. En este relato vemos varias cosas interesantes, ¿no? Por un lado está el acto de escribir, el acto de enfrentar la hoja en blanco, y que inmediatamente esto implica el tiempo en tres dimensiones, ¿no? Una primera dimensión que podríamos llamar el tiempo objetivo, representado por el tic-tac del reloj, ¿no? Entonces cierro los ojos y mientras oigo el tic-tac del reloj,
Veo cómo giran en torno a mi cerebro, diminutos, el pobre loco amnésico perseguido, y aquí vemos esas dos identidades, ¿no? Del escritor, ¿no? Del artista, del creador, ¿no? Del que va a llenar o va a poblar esa hoja blanca, ¿no? Y uno de esas identidades o entidades es el pobre loco amnésico, ¿no? Este loco que no recuerda, que tiene la enfermedad de la memoria, ¿m? Y que es la víctima, ¿no? Es pobre, está loco, es amnésico. Y este corre perseguido por otro, que es el filósofo de la mandrágora, ¿no? El filósofo de la mandrágora. La mandrágora, esa planta que tiene como una forma antropomórfica, y que en muchas culturas milenarias se consideró bueno, una planta mágica, ¿no? A partir de la cual se hacían pues narcóticos, anestesias y también remedios para curar el dolor, ¿no? Entonces es bastante sugerente que sea el filósofo de la mandrágora, ¿no? El rey de las preguntas, que persigue a este loco amnésico, a este loco que no recuerda, y lo hace además con la mandrágora, ¿no? Con esa planta mágica que nos cura del dolor, ¿no? Cuando abro los ojos, dice, ¿no? Después de este proceso en el que el tiempo se ha visto como fragmentado, ¿no? Entre el tiempo del tic-tac, el tiempo olvidado del loco amnésico y el tiempo requerido por el filósofo de la mandrágora. Entonces las palabras, las letras, las palabras y las frases han desaparecido, dice. Y sobre la hoja blanca ya puedo comenzar a escribir. Cuando me pongo a escribir, el tintero se llena de letras, la pluma. Y aquí nos da otra noción de tiempo, que vendría a ser como una cuarta dimensión del tiempo, que es el tiempo circular, ¿no? El tiempo, el tiempo laberinto, ¿no? El tiempo que nos lleva otra vez al punto de inicio, ¿no? Esa cosa de que el arte también es caminar siempre al punto de partida, ¿no? No hay realmente un avanzar a ninguna parte, ¿no? Pues ahí tienen, ¿no? Este primer como poema o relato breve. Luego tenemos otros relatos muy interesantes, pero vamos a ir directamente a uno que hace alusión a esta piedra de la locura, ¿no? Eh, hay uno que es increíble. Este lo voy a dejar para el final. Este es el que hace... Hay varios relatos que repiten esta estrategia, ¿no? Y solo varía el final, pero para mí este es el más sugerente, ¿no? Vino el cura, dice, y esto hace alusión directamente hasta el cuadro del Bosco, ¿no? Vino el cura a ver a mi madre y le dijo que yo estaba loco, ¿no? Entonces mi madre me ató a la silla y el cura con un bisturí me hizo un agujero en la nuca y me sacó la piedra de la locura. Luego entre los dos me llevaron, atado de pies y manos, a la catedral de los sumisos, ¿no? Hay ahí, ¿no? Como un tinte, digamos, eh, hay una alegoría y una forma digamos, de poner en cuestión la autoridad del cura, ¿no? Y la autoridad de la madre, ¿no? La sumisión de la madre ante el diagnóstico que da el cura, ¿no? Vino el cura a ver a mi madre y le dijo que yo estaba loco, y la madre lo ata a la silla, ¿no? No desconfía del cura. Y el cura con un bisturí le hace un agujero en la nuca y realiza esta acción disparatada de sacarle la piedra de la locura, ¿no? Esta idea de que la locura es una piedra, un tumor, ¿no? Algo que se calcifica dentro del cerebro y que al extraerlo
el cura, bueno, le salva la vida, ¿no? O lo salva de la locura a este protagonista. Pero luego, en esta última frase, vemos claramente, ¿no? La vuelta de tuerca. Luego entre los dos me llevaron atado de pies y manos a la catedral de los sumisos, ¿no? Es decir, el cura y la madre son pues sumisos, ¿no? Y la locura es estar en contra de esa sumisión, ¿no? Y estar en contra de esa sumisión penaliza, ¿no? Penaliza al punto de que el cura puede abrirte la cabeza y quitarte la piedra de la locura, ¿no? Luego quiero terminar con uno que a mí me parece extraordinario, ¿no? Las imágenes oníricas, hay una serie de poemas o relatos con unas imágenes oníricas extraordinarias, ¿no? Pero yo me quedo con este para terminar. Estábamos los dos en el cine. En vez de mirar la película, la miraba a ella. Le tocaba los cabellos y le alisaba las pestañas. Luego le besé las rodillas y le puse sobre el pubis una pajarita de papel que había hecho con las entradas. Ella miraba la película y se reía. Entonces le acaricié los pechos y cada vez que apretaba su seno salía un pez azul. ¿Mm? Imagen es bellísima, ¿no? ¿Cómo está la mujer en los relatos? Pero siempre nos lleva a esta cosa maternal, ¿no? La madre que siempre aparece, ¿no? Ahí luego hay un relato en el que viene la madre y lo coge de tal manera que luego lo empieza a hacer sangrar, ¿no? Siempre está jugando con una cosa que tiene que ver con el amor maternal, pero también con el daño de ese amor. Y por otro lado con el deseo, la atracción que genera esa imagen, esa figura, ¿no? Y aquí como este protagonista, ¿no? Estábamos los dos en el cine, un momento idílico, típico, ¿no? De los romances de otros tiempos probablemente. En vez de mirar la película, la miraba a ella, ¿no? Le tocaba los cabellos y le alisaba las pestañas, luego le besé las rodillas y le puse sobre el pubis una pajarita de papel que había hecho con las entradas, ¿no? Un gesto también muy poético, ¿no? Ella miraba la película y se reía. Entonces le acaricié los pechos y cada vez que apretaba su seno salía un pez azul. ¿Mm? Bueno, es una belleza. Este libro muy recomendable, lo pueden conseguir. Yo de hecho pensé, bueno, el librero de Taifa me dijo que no sabía si lo íbamos a poder conseguir y encontramos esta edición de esta editorial que también es un gran hallazgo, ¿ah? La Etoli. ¿Mm? La Etoli, además, para terminar, porque todo es un descubrimiento constante de cosas y de datos y de informaciones mágicas, ¿no? Esta editorial de Mario Bunge, ¿no? Eh, dice el mismo Mario, ¿no? La editorial La Etoli está llenando un gran hueco en la historia del mundo hispano al publicar muchas obras de la Ilustración, en particular su franja radical, ¿no? Eh, Alicia Rivera, en El País Semanal, eh, escribía esto, ¿no? Respecto al nombre, la Etoli. Hace 3.075 millones de años, tres homínidos, probablemente de la misma especie que Lucy, pasaron por las proximidades del volcán Sadimán, Tanzania, que aquellos días escupía cenizas que se depositaban en el suelo. Había llovido y el polvillo del volcán se convirtió en una especie de cemento blando en el que se marcaron las huellas de varios animales, incluidos esos tres homínidos. Un individuo grande, probablemente macho, se dirigía lentamente hacia el norte. Tras él partió un individuo menor que por alguna razón anduvo sobre las pisadas del primer individuo.
Otro más joven saltaba a su lado y en un punto se volvió para mirar a su izquierda. El sol cosió muy pronto las huellas y las convirtió en impresiones en roca dura. Así reconstruye aquel instante de la larga historia de los ancestros del hombre Richard Leakey, el hijo de la mujer Mary Leakey, que en 1976 descubrió el rastro de la Etoli. El rastro conservado tiene medio centenar de metros y los numerosos estudios que se han hecho de esas pisadas han dado mucha información. Incluso hay científicos que opinan que solo caminaron dos seres. Un individuo, el grande, mediría unos 140 centímetros, el pequeño 120. Lo más importante es que aquellos homínidos ya caminaban como nosotros y ningún otro primate actual lo hace. No es el cerebro, como muchos preferían, ni siquiera la utilización diestra de las manos, lo que marca la diferencia entre humanos y monos. Es el caminar erguido sobre las extremidades inferiores, el principal rasgo distintivo que los paleontólogos actuales buscan en los fósiles para incluir a un primate en la familia de los homínidos, o dejarlo fuera en el grupo de los monos. Y el rastro en las cenizas del volcán Sadimán fue y sigue siendo un hito. Son las pisadas más antiguas de antepasados del hombre, comentó Mary Leakey. Así que en esta editorial que tiene el nombre de las pisadas más antiguas del hombre, pueden encontrar este libro maravilloso, La piedra de la locura, del extraordinario y extravagante artista, dramaturgo y escritor Fernando Arrabal.